mientras Europa se llenaba de regímenes totalitarios. Roosevelt sabía que la democracia no era compatible con el desempleo. De eso hablaba en sus charlas junto al fuego. Por eso ignoró la política republicana del laissez-faire, no intervenir, y se puso a hacer cosas. Se rodeó de líderes como Harry Hopkins, a quien encargó la lucha contra el paro. Se enfrentó a economistas como John Maynard Keynes y su teoría general del trabajo. A partir de 1935, tras el impulso dado a la agricultura, la industria y las obras públicas, Roosevelt se centró en mejorar la vida. Organizó el seguro de desempleo, de vejez e invalidez y garantizó el derecho de huelga. Los parados esperaban trabajo y ayuda y lo consiguieron. En política exterior, Estados Unidos se acercó a la URSS en noviembre de 1933, acercamiento deseable tras el estallido de la guerra chino-japonesa y la expansión nipona en Manchuria. Resultó difícil ir contra la inercia aislacionista del país. Roosevelt sabía que la neutralidad era difícil. Lo dijo en Chicago en octubre de 1937. La epidemia de violencia hace imposible permanecer cruzado de brazos. Un año después, dio comienzo el rearme. En 1933, la Exposición Universal de Chicago confirmó el liderazgo mundial de los Estados Unidos y sus formas de vida se pusieron de moda. Roosevelt, en cumplimiento de sus promesas electorales, abolió la ley seca. Los efectos de la Gran Depresión se dejaron sentir también en América Latina. Las repercusiones fueron perniciosas en el ámbito industrial y se hundieron los precios de las materias primas. Cayó en un 60% el comercio y el mundo, que iba hacia el proteccionismo, se llenó de barreras aduaneras. La producción y los precios fueron a la baja hasta 1939. A la crisis económica se unía la política y social. En Cuba, donde Fulgencio Batista se convirtió en el hombre fuerte, las revueltas estudiantiles de 1934 evidenciaron un estado de cosas común a muchas repúblicas iberoamericanas: descontento y corrupción política. No todo fueron gobiernos corruptos o ineficaces. En México, Lázaro Cárdenas integró en 1934 a la izquierda en el Partido Revolucionario. Aceleró la reforma agraria y repartió 20 millones de hectáreas a los campesinos. Se fomentó el cooperativismo, se nacionalizó el ferrocarril en 1937 y el petróleo, evitándose la intervención de Estados Unidos. Para pagar a los expropiados, el pueblo donó sus anillos de boda y su ganado. En 1938 tuvo lugar en Lima la Conferencia Panamericana, donde los Estados Unidos declararon su solidaridad con los Estados americanos. En Nicaragua, Sandino fue asesinado en 1934 por orden de Somoza, más tarde elegido presidente por los Estados Unidos. En Europa, el rearme era un condicionante político. El primer ministro inglés Baldwin no escuchó a Winston Churchill, que le instaba a ello, hasta 1934, cuando todos habían tomado ya posiciones. La URSS pasó de 600.000 hombres a 1 millón. Italia mantenía en filas a medio millón. El mariscal Pétain restableció el servicio militar de 2 años en Francia y Hitler ordenó medidas similares creando la Wehrmacht, el ejército nacional, en contra de lo dispuesto en Versalles. Francia protestó ante la Sociedad de Naciones aquel ataque al Tratado de Paz, mientras Inglaterra negociaba en Berlín extraños acuerdos. Se rumoreaba que los conservadores no veían mal a los nazis y alguien relacionó aquellas conversaciones secretas con la abdicación de Eduardo VII, oficialmente por amor. Un nuevo monarca sería coronado, Jorge VI, cuya hija Isabel se convertía en princesa heredera. De aquel ajetreo diplomático salió un tratado entre Francia, Inglaterra e Italia, comprometiéndose todos a garantizar la independencia de Austria. Hitler se reía e Italia pensaba en Abisinia, que invadió en octubre de 1935 sin que Haile Selassie pudiera evitarlo. La Sociedad de Naciones impuso sanciones, pero Mussolini, como había hecho Japón tras el informe Lytton, que denunciaba su acción ilegal en China en 1933, respondió retirando su delegación de Ginebra. Alemania había hecho lo mismo muchas veces y no le había pasado nada. Era natural que nazis y fascistas anduvieran envalentonados. Nadie estorbaba sus planes. En enero de 1935 se celebró el plebiscito del Sarre y su población votó por reintegrarse en Alemania. Y en marzo de 1936, Hitler dispuso la remilitarización de Renania en contra de lo acordado en Versalles y lo decidido en Locarno.
Francia pudo haber resuelto entonces el desmán, pero Chamberlain, garante del Pacto de Locarno, se conformó con elevar una protesta. Hitler era imparable. Su prestigio entre la población alemana subía como la espuma. La debilidad de los demócratas trastocó el sistema diplomático. Ningún pacto servía. En 1935, el de asistencia franco-soviético o el de la URSS con Checoslovaquia para frenar el expansionismo alemán habían quedado en agua de borrajas. Víctor Manuel III estaba encantado. En un par de años, el duce le había hecho rey de Albania y emperador de Abisinia. El panorama alemán en vísperas de la Segunda Guerra Mundial era preocupante, sobre todo tras la crisis de los Sudetes. En 1934 murió Hindenburg. Hitler asumió también la presidencia e instauró el Tercer Reich. El terror se extendió. La fuga de intelectuales y artistas se aceleró. Freud, Einstein, Adorno, Thomas Mann, Arnold Schoenberg. Desde 1934 la Gestapo estaba controlada por el jefe de las SS, Heinrich Himmler. En 1935, con las leyes de Nuremberg, comenzó la persecución judía. Las deportaciones y los campos de concentración no eran un secreto, pero el mundo prefirió cerrar los ojos. La construcción de infraestructura se hizo gracias a las letras MEFO. El Tercer Reich debía en 1938 42.000 millones de marcos. No importaba. A la postre, se utilizaría el dinero, las propiedades, las obras de arte, incluso los anillos de boda y los dientes de oro de los millones de judíos que iban a ser inmolados. Incluso sus ahorros fueron requisados, juego sórdido al que se prestaron naciones como Suiza, cómplice ayer y hoy en tanta miseria. El potencial militar alemán fue en ascenso. En 1934 Alemania contaba con 13 millones de hombres en filas y Göring inició su plan cuatrienal con una frase: más cañones y menos mantequilla. La capacidad militar envalentonó a Hitler y sus exigencias fueron en aumento. Quería las regiones germanoparlantes checas, 3 millones de sudetes o ciudadanos de cultura germana. El gobierno de Masaryk se negó. Hitler concentró fuerzas en la frontera. Checoslovaquia, que formaba parte de la Triple Entente, estaba protegida por el Tratado de Locarno. Francia apoyó a su aliado, pero era imposible ayudar a Checoslovaquia sin Polonia e Inglaterra. Hitler comunicó a Chamberlain en septiembre de 1938 que apoyaría a los Sudetas. Mussolini convocó una reunión en Múnich. Asistieron Hitler, él mismo, Chamberlain y Daladier. Allí se traicionó a Checoslovaquia. Fue una vergüenza. La guerra era inevitable. Tras ocupar los territorios sudetas, Hitler fomentó el separatismo de Eslovaquia, que proclamó su independencia en marzo de 1939. El presidente checo, Hácha, fue obligado a firmar un documento humillante y las tropas del Tercer Reich ocuparon Praga. Inglaterra y Francia se apresuraron a garantizar la independencia de Polonia, que iba a ser la próxima con el pretexto del corredor de Danzig. Todos miraron hacia la URSS, pero Stalin miraba hacia otra parte. Su ministro de Exteriores, Molotov, admiraba a Hitler. Era natural, ambos coincidían en el desprecio a la justicia e incluso a la vida. Además, entenderse con Hitler era acariciar la posibilidad de repartirse Polonia. Otro hecho que se veía venir era la agonía de Austria. En julio de 1934 se produjo en Viena un fallido golpe de Estado nazi, pero el duce, amparado en lo previsto por los protocolos de Roma de aquel mismo año, envió 2 divisiones y los alemanes desistieron. El fascismo italiano daba la cara por el fascismo austriaco de Dollfuss, que aquel mismo año sería asesinado por agentes nazis, ya que era un problema para la Anschluss o anexión que se produciría el 13 de marzo de 1938, en que Austria se convertía en la marca oriental del Tercer Reich.
No todo eran desgracias. Había sitio para la diversión y la vida. Pero en medio de la alegría intrascendente y de la música, los ruidos de sables eran cada vez más audibles. El mundo no estaba para inspirar optimismo. En España, la izquierda, que se presentó unida en un frente popular, ganó las elecciones en febrero de 1936, provocándose graves altercados callejeros. El asesinato del diputado Calvo Sotelo precipitó las cosas. El 17 de julio de 1936, la guarnición de Melilla declaró el estado de guerra y el 18 se sublevó Franco. Largo Caballero, que ya había sido ministro de Trabajo al llegar al gobierno el Comité Revolucionario tras el triunfo de la República, fue nombrado jefe del gobierno de concentración del Frente Popular y creó el 4 de septiembre el Ejército Popular. Llegaron a Madrid los primeros mandos rusos con su armamento y se formaron las brigadas internacionales. La fotografía de Stalin estaba por todas partes. El padrecito era para la izquierda una especie de mesías de la clase obrera. En noviembre de 1936, con la llegada de los nacionales a la ciudad universitaria madrileña, el gobierno republicano se trasladó a Valencia. El Frente de Madrid se estancó, mientras tropas italianas al servicio de los nacionales fracasaban en Guadalajara. En marzo de 1937, la Legión Cóndor alemana bombardeó Guernica. Lo destrozó casi todo, menos el objetivo prioritario, la fábrica de armas. Cayó el gobierno de Largo Caballero y Negrín expuso el 1 de mayo de 1938 en su programa acelerar el fin de las hostilidades. Nadie parecía interesado. Hitler, que había empezado la ayuda al bando nacionalista enviando tropas disfrazadas de turistas, quería que Franco ganara la guerra. Lo mismo quería Mussolini, y estas preferencias inhibieron a Francia e Inglaterra, que no osaban enfrentarse a Alemania. En el fondo se tenían las miras puestas en la guerra mundial que se avecinaba, unos esperando evitarla y otros esperando forzarla. Así las cosas, los republicanos contraatacaron en Brunete y Belchite. En octubre de 1937 el gobierno se trasladó a Barcelona. Franco marchó hasta el Mediterráneo y cortó en dos la España Roja. En julio de 1938, en una gran ofensiva republicana, 7 divisiones cruzaron el Ebro para retroceder en noviembre ante el empuje de los nacionales. Hubo 70.000 bajas. Las brigadas internacionales regresaron a sus países. Barcelona capituló en enero de 1939. El 1 de abril, la guerra había terminado. Atrás quedaban 1 millón de muertos y un país destrozado. En el ámbito soviético, la URSS aprobó en 1936 su constitución y se convertía en Estado federal. Parecía una democracia, hacía hincapié en los derechos de los ciudadanos, pero se añadía una coletilla: siempre que estén en consonancia con los intereses del proletariado. Hubo otra huelga general en noviembre. Nadie se esforzó en frenar a Hitler. Pío XI, que moría en 1939, lo intentó.
pero su pontificado estuvo más ocupado en combatir el materialismo y la revolución intelectual. Lo suyo era impulsar la acción misionera y fomentar el activismo de la palabra frente al de las bombas, como mostraron sus encíclicas Divini Redemptoris contra el marxismo o Mit brennender Sorge, con ardiente preocupación, contra el totalitarismo en 1937. Mientras los intelectuales hablaban del ocaso de la religión, las iglesias se llenaban de gente decepcionada. Pío XII, que había sido nuncio en Berlín y conocía a Hitler, asumió el pontificado en 1939. No albergaba esperanzas. La Iglesia, ¿qué podía hacer? Ser un gigantesco paño de lágrimas. En China, Chiang Kai-shek asumió la presidencia en 1935 tras vencer al Ejército Rojo. Terminaba una parte de la guerra civil. Un año antes, Mao Zedong había empezado la larga marcha de los supervivientes, un recorrido de 10.000 kilómetros que terminó en 1936 fundando en Yenan su República Comunista. Aquel año, Chiang Kai-shek fue detenido por los generales manchúes porque no atajó la penetración japonesa en Manchuria. Zhou Enlai consiguió liberarlo a tiempo para participar en la guerra chino-japonesa que lideró Chiang Kai-shek tras una alianza entre el Kuomintang y los comunistas. En 1937, Japón, que un año antes había estrechado su amistad con Alemania en el pacto anti-Comintern, invadió China con un pretexto banal: el incidente del puente de Marco Polo cerca de Pekín, donde soldados japoneses y chinos intercambiaron disparos. Así dio comienzo la guerra chino-japonesa, que acabaría 8 años después. Aviones japoneses bombardearon la capital china. Las tropas niponas desfilaron por Nankín tras desembarcar en Shanghái. 1 millón de kilómetros cuadrados fueron ocupados y con ellos cerca de 60 millones de chinos. Mao Zedong y Chiang Kai-shek depusieron sus diferencias. La India siguió bajo la desobediencia civil propugnada por Gandhi hasta 1934. En 1935, el Government of India Act otorgaba un poder enorme a virreyes y gobernadores. 2 años después, Birmania fue proclamada colonia británica. En Oriente Medio, la geografía, la estrategia política y el petróleo determinaron su grado de importancia. En 1933, tras la muerte de Faisal, fue proclamado rey de Irak Ghazi I, que inauguró el oleoducto Irak-Haifa en Israel. Mientras, Arabia, reino saudita fundado en 1932, se veía envuelto en guerras con el Yemen desde 1934. En Palestina, el acceso nazi al poder disparó la inmigración judía, que en 1935 superó los 60.000 inmigrantes, el doble que 2 años antes, y los árabes pidieron a Inglaterra el cese de aquella inmigración. En el ámbito científico, Frédéric Joliot e Irene Curie obtuvieron el Nobel de Física en 1935 por su hallazgo de la radiactividad artificial. Enrico Fermi consiguió la fisión del uranio en 1934 y 4 años más tarde Otto Hahn y Fritz Strassmann lograron la fisión nuclear artificial, base de la energía atómica. El gigantesco telescopio de Monte Palomar, con su lente de 200 pulgadas, estaba a punto de ser inaugurado en California. Desde principios de siglo, la industria textil adquirió un gran auge. Entre los inventos prácticos sobresalió el nylon en 1937, descubierto por Wallace H. Carothers. El mundo de las fibras artificiales experimentó un gran avance: poliéster, poliuretanos, poliamidas, el teflón. En 1936 las Olimpiadas se celebraron en Berlín. Alemania consiguió 33 medallas de oro frente a las 24 de los Estados Unidos. Los nazis hablaron de superioridad aria, pero el atleta negro Jesse Owens venció al alemán Long en la prueba de salto de longitud y Hitler abandonó la tribuna. ¿Cómo iba a dar la mano a un negro? El boxeo vivía en Italia un momento dulce con Primo Carnera, que en 1933 ganó el título mundial. Fue la época dorada de este deporte. En 1936, el alemán Max Schmeling venció por KO a Joe Louis y se disponía a enfrentarse a Jim Braddock. Pero fue Joe Louis quien derrotó en 1937 a Braddock, convirtiéndose en el primer campeón negro de los pesados desde los tiempos de Jack Johnson. En 1937, el desastre del Zeppelin Hindenburg sobrecogió al mundo
al caer envuelto en llamas sobre New Jersey tras cruzar el Atlántico. Causó sensación la desaparición del hijo de Lindbergh. Su asesino, Bruno Hauptmann, pagó en la silla eléctrica. La velocidad y el riesgo fueron una obsesión. El tren conseguía en 1934 recorrer el trayecto Chicago-Los Ángeles a más de 175 km/h. Carreras de coches y aviones mantuvieron en suspenso a quienes contemplaban los riesgos de la velocidad. En el mundo del cine, la industria americana acaparó la atención y la actividad. Entre 1930 y 1940, su producción no bajó de las 600 películas anuales. John Ford rodó en 1935 El Delator, una película genial de los hermanos Marx, Una noche en la ópera, donde un concepto inédito del humor disparatado abría caminos nuevos a la expresión del absurdo. Por entonces se hablaba de Margarita Gautier, de George Cukor, protagonizada por Greta Garbo y Robert Taylor. La famosa diva había rodado en 1935 con John Gilbert Ana Karenina. Johnny Weissmuller, campeón olímpico de natación, protagonizó en 1934 con Maureen O'Sullivan Tarzán de los monos, que ya había tenido una primera versión en 1917 dirigida por Scott Sidney. En Inglaterra, Alfred Hitchcock estrenó El hombre que sabía demasiado con Peter Lorre. El cine americano era el cine. Lo llenaba todo. En 1935 el musical causaba furor y con él la pareja de moda, Fred Astaire y Ginger Rogers. Judy Garland protagonizó El mago de Oz, el mayor éxito cinematográfico del momento, junto con una de las películas importantes de la historia del cine, Lo que el viento se llevó, con Clark Gable y Vivien Leigh. España vivía su segunda edad dorada, la generación del 27 en poesía y la del 92 en la narrativa y el pensamiento, desde Juan Ramón Jiménez y Jacinto Benavente, 2 premios Nobel, hasta Valle Inclán, Unamuno, Baroja, el filósofo Ortega y Gasset y los Machado. García Lorca estrenaba 3 obras magistrales, Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba. París imponía con renovado entusiasmo nuevos inventos y modas. En 1933 causó sensación un desfile parisino de modelos con vestidos de celofán, bajo la cual lucía una innovadora moda de ropa interior. Todo se exhibía si era novedad. Zapatos, vestidos de tarde muy chic, adornados con dijes y joyas, sombreros con motivos florales, trajes de baño. También los hombres se interesaron por la pasarela y en 1938 la prensa neoyorquina recoge uno de esos eventos. Eran modas de temporada inspiradas por el cine, como los sorprendentes peinados de sus estrellas imitados por los snobs. A la difusión de las formas de vida contribuyó la televisión. Tras medio siglo de pruebas, la BBC dio con un sistema de 405 líneas y 25 imágenes por segundo. También el poder de la radio quedó patente la noche del 30 de octubre de 1938, en que Orson Welles radió una invasión extraterrestre con La guerra de los mundos, de H.G. Wells, guión que atemorizó a millones de norteamericanos. También en el viejo continente, a pesar de los problemas, alemanes e italianos competían por el mercado del utilitario. Se tendía hacia el coche ligero, como demostraba el Salón francés del automóvil de 1937. Se buscaba combinar seguridad, velocidad y confort a buen precio.